Celular 2284 60 34 76. Mejor de mañana por 98 Pop. Seguimos en Mejor de Mañana, nuestro número el 15 56 50 65. Ya vamos a continuar con sus mensajes y vamos a hablar ahora de la importancia y de esta bella noticia que hemos tenido en Olavarría. Más que bella, es importante, es una noticia que estábamos esperando desde hace mucho tiempo, y es la vacunación a los adultos mayores con precisamente estas dosis que han llegado a Olavarría. Y detrás de todo esto está la ciencia, ¿no? Porque el año pasado, cuando comenzamos a ver que lo del coronavirus venía en serio y que venía para quedarse, el ojo estuvo puesto en el mundo, en la ciencia, en los científicos, en los avances y también en los retrocesos que hubo hasta que se concretó esa fórmula perfecta para combatir el coronavirus, o al menos para prevenirlo. Estamos en este momento en comunicación con Victoria Enis, que es máster en periodismo, diplomada en comunicación pública de la ciencia, periodista de ciencias, docente de la UNICEN, de la Cátedra de Periodismo Científico e investigadora del Observatorio de Medios, Ciudadanía y Democracia de la Facultad de Ciencias Sociales. Vamos a hablar con ella de todo esto. Buen día, Victoria, ¿cómo estás? Buen día, Yanela, y buen día a tu equipo. Muy bien, muchas gracias por este ratito. Ayer estuvimos en contacto con Victoria, fue una jornada, una mañana muy, muy especial. Y más allá de todo el seguimiento que seguramente has hecho el año pasado con la cuestión de las vacunas, también ha sido un día en el que lo personal se movilizó, ¿no? Ver a los adultos mayores ayer que pudieron recibir su dosis en Olavarría, fue como, bueno, decir, por fin, llegó el momento. Sí, tal cual, como decís, porque pensemos que ahora un poco es como nos vamos acostumbrando, pero recordemos que a principios de 2020, en abril, marzo, mayo, estábamos deseando, por favor, que dieran con una vacuna, porque vislumbrábamos esa salida casi como única posibilidad, porque mientras tanto era enfrentarse a la cuarentena y al aislamiento, al encierro, que al principio fue más extremo y después, a medida que se fueron teniendo conocimientos sobre el virus, se fue pudiendo flexibilizar. Pero entonces, digamos, es toda esa tensión acumulada durante todo el año, toda esa expectativa, y esa imagen desoladora de alguna manera que había en las calles, donde desaparecieron los adultos mayores de las calles, desaparecieron los niños, los extremos etarios de la población desaparecieron y solamente circulaban las personas con posibilidades de trabajar. Uh-huh. Y el resto se guardó en las casas. Entonces parecía, bueno, ¿dónde están? ¿Dónde están? Había gente adulta mayor, había niños y niñas, ¿dónde están? Las plazas se cerraron las escuelas, y bueno, y los adultos mayores fueron los más vulnerables de toda esta situación, además de las personas, por supuesto, que tienen comorbilidades. Entonces, por fin, los empezamos a ver salir de sus casas, bajar en los remises, en la escuela secundaria Jorge Luis Borges, donde empezó ayer la vacunación para mayores de 70, súper emocionados. Y ahí uno puede ver, en definitiva, qué es la ciencia. La ciencia es esto, ¿no? No son fórmulas, no son paper, que lo son, pero digo, la ciencia siempre tiene que estar vinculada a la sociedad, a mejorar nuestra calidad de vida, a un beneficio para todos y todas, porque en definitiva todos y todas pagamos la ciencia con nuestros impuestos o de uh-huh. manera indirecta. La ciencia en la Argentina, la más importante, está financiada por el Estado, ¿sí? En un organismo que se llama CONICET, lo habrán escuchado muchas veces, y es muy valorado. Y bueno, y eso se hace todo con dinero de nuestros impuestos, y lo mismo que las gestiones para conseguir la vacuna. ¿Para qué? Para que no sea una cuestión desigual, que acceden los que pueden y los que no pueden no acceden. Uh-huh. Entonces, con el dinero de todos nosotros, el Estado gestiona la compra de vacunas
donde sea que se desarrollen, que la Argentina igual también está desarrollando la propia, aunque un poco más lenta, pero en algún momento la tendremos. Y bueno, y es ahí donde se ve la ciencia concreta, la ciencia práctica, el objetivo último de la ciencia, que es el beneficio de toda la sociedad. Y era muy emocionante ayer, realmente a las 12 del mediodía que empezó la vacunación, bueno, ver la alegría con la que salían y con la que llegaban también, no solo los adultos mayores, sino también sus familiares, que han estado aguantando tal vez un abrazo, un beso, y es eso, la ciencia es eso, es poder abrazar sin miedo en este contexto. Hoy la ciencia es esto. Yo contaba ayer el caso particular que me atraviesa de mis padres, que tienen 70 y 74 años, se han cuidado como pocos, y bueno, y han hecho un aislamiento importante, con muchísimos cuidados. No nos abrazan ni abrazan a sus nietos desde hace un año. Claro. Un año sin besar ni abrazar a sus nietos, sin que sus nietitos se metan en su cama para mirar un dibujito, ni que vayan a su casa, más que a la pasada. Y bueno, y ayer salieron con la posibilidad de, por ejemplo, en el próximo cumpleaños de su nieta, que el regalo pueda ser un abrazo claro. Y un beso, y bueno, sin miedo, ¿no? Porque la vacuna, recordemos, porque hay a veces algunas confusiones, nosotros trabajamos también con las fake news en relación a las ciencias, y con el grupo de Ciencia Anti-Fake, que de paso recomiendo para que sigan en las redes sociales, anti-fake news, Fact News con K. Y bueno, y una de las cuestiones que se ve es, bueno, se vacunó igual se agarró COVID. ¿Cómo Claro. puede ser? Se vacunó y se contagió coronavirus. Sí. Bueno, una cuestión importante para aclarar en relación a esto es que las vacunas no son un impermeabilizante del virus, ¿sí? O sea, las vacunas lo que hacen es presentarle el virus al cuerpo, decirle, coronavirus, fulanita de tal, mucho gusto, los presento, bueno, este virus te va si te agarra, te va a hacer mal, así que más vale que te prepares. Entonces vos lo que haces, tu cuerpo lo que hace es prepararse para defenderse, ya lo conoce, le saca el identikit, digamos. Entonces la próxima vez que quiera venir el virus a atacar, tu cuerpo ya sabe con quién se va a encontrar y por lo tanto no lo va a enfermar. O sea que podés tener el virus, pero lo que te pasa es que no te enfermas. Y si te llegás a enfermar, no te enfermas grave, es una gripecita, como decía Bolsonaro, una gripeciña. Ahora sí, con la vacuna sí va a ser una gripeciña. Y eso es lo que hace, es decir, que no es que, por eso es que hay que seguir cuidándose, porque ahora se invierten los roles, digamos. Ahora los que estén vacunados, aunque sean adultos mayores, pueden contagiar al resto. Se tienen que cuidar como los chicos, que al principio los chicos, bueno, por lo que se sabe hasta ahora, siempre la ciencia es una verdad provisoria hasta que se encuentre nueva evidencia, por lo que se sabe, las personas jóvenes y los niños y las niñas no transmiten, no se enferman de coronavirus, por lo menos con síntomas, Sí. pero sí lo pueden transmitir, porque lo puedes portar, pero no lo padeces, no te enfermas. ¿Por qué? Porque tenés un sistema inmune fuerte, que lo combate enseguida y por lo tanto no te abate, no te deja de cama, tal vez ni te levante fiebre, pero lo tenés. Mientras le estás luchando, lo tenés y lo podés transmitir. Entonces, ahora pasa a ser una cuestión meramente, para quienes estén vacunados y vacunadas, de solidaridad. Me sigo cuidando para no contagiar a los que todavía no se vacunaron, Claro. a los que todavía siguen siendo de riesgo. Claro. Y Porque bueno, hubo confusión en esa es esto la también, actitud. ¿no? Ahora ¿Cómo? sí puedo andar sin barbijo, decía alguno. No. Claro, No se trata de eso, no se trata de liberarnos o sea, a ver, no estamos liberados del virus por completo y tampoco toda la población.
No, tal cual. Hay que ser conscientes de eso, y además siempre lo dijimos, el barbijo cuida más al resto que a nosotros mismos, porque lo que estamos evitando es que nuestra saliva viaje hacia otro cuerpo, ¿no? Y que pueda llegar a contagiar. Circula como circula el aire. Claro. Tal cual. Victoria, sí. Entra al cuerpo por la nariz y sale por la boca. Por eso que el uso del tapabocas nariz, del barbijo, tiene que ser realmente que cubra la nariz. Porque si vos te cubrís solamente la boca, como andan muchos, bárbaro, te agradezco, no contagiarás, pero lo que te va a ocurrir es que vos te vas a contagiar porque estás dejando liberada la nariz, que es por donde te va a entrar. Tal cual, es así. Y también ha habido mucho de esto de el año pasado, ¿no? Y ya cuando se comprobó la eficacia de ciertos laboratorios, durante todo ese tiempo, hasta que los porcentajes comenzaron a conocerse, hubo mucho de... pero estarán bien hechos los ensayos, pero dicen que no se comprobó en personas de tal edad, pero no va a hacer efecto en los de tal grupo etario. Esto también estuvo, digamos, la ciencia también estuvo impregnada por este tipo de comentarios también son fake news de alguna manera, ¿no? Pero bueno, quizás no eran noticias, sino más, digamos, de comentarios de la gente, porque hasta en algunos parecía que no creían en que se iba a poder salir de esta situación en algún momento. Claro, sí, por un lado te encontrás con extremos que de algunas personas que piensan que se está sobreactuando, que se está exagerando, y otros por ahí más fatalistas que piensan que, no sé, que esto va a ser siempre así. Y en realidad lo que pasa por ahí de trasfondo es que ahora se pone en evidencia que entonces no hay tanto conocimiento acerca de cómo funciona la ciencia como creíamos. No la tenemos tan clara. Y nos han vendido quizás la idea de que la ciencia nos da verdades absolutas. Esto está científicamente comprobado, como si fuera algo inmutable en el tiempo, que no va a cambiar y que es una verdad grabada en piedra. Y la ciencia es justamente todo lo contrario. La ciencia es una verdad provisoria. Lo que pasa que, ¿por qué es una verdad que tiene, digamos, más sustento que otras verdades, como puedan ser las religiosas, las basadas en las creencias y en la fe? Bueno, porque trabaja sobre evidencias. ¿Pero qué pasa? Y bueno, hasta que no haya nuevas evidencias, tenemos que aferrarnos a lo que dicen las que sí tenemos. Entonces, si no tengo pruebas para decir, no sé, el coronavirus se va a ir en determinado momento, en tal fecha, y lo que tengo que hacer es atenerme a un comportamiento que esté basado en lo que sí conozco, en las evidencias de este momento. Lo que no significa que sean para siempre, es mañana se descubre y se consiguen evidencias de algo mejor, y la conducta debería, que a lo mejor es cambiar, en este caso a lo mejor es cambiar de opinión. A veces está como mal visto, bueno, pero ¿cómo? Sos como dicen, un panqueque, ¿no? Claro. Cambias de opinión. No, bueno, es que lo mejor que uno puede hacer es cambiar de opinión frente a la nueva evidencia, y no ser un necio, una necia, que frente a la nueva evidencia se siga aferrando a una verdad previa. El mejor ejemplo es el tema de los barbijos. ¿Se acuerdan que al principio decían que no había que usar barbijos, después que sí generan hipoxia, que si te va a faltar el oxígeno, porque me ahogo? Bueno, y después la Organización Mundial de la Salud efectivamente terminó recomendando el uso generalizado de barbijo. Pero ¿qué pasaba acá? También hay que tener un poco de contexto. Al principio, los únicos barbijos que habían eran los que usan los médicos y el personal sanitario. Entonces esos barbijos son escasos, y lo mejor que podemos hacer es reservarlos para las personas que están más expuestas, porque si yo me quedo en mi casa no me contagio, zafo. Pero un médico, una médica, tiene que curar a las personas enfermas, tiene que exponerse al virus y necesita esos barbijos que había en ese momento. Después se les ocurrió que entonces podían desarrollar unos barbijos que fueran caseros, y empezamos a ver por todos lados cómo armar un barbijo en tu casa con una tela que tengas, y cómo hacerlo para que sea efectivo, hacerlo doble y ponerle un pedacito de servilleta de papel, y distintos consejos como para
que todos pudiéramos tener algún tipo de barbijo más o menos efectivo sin sacarle el suministro a los que realmente lo necesitan. Y después se empezaron a fabricar y ahora tenemos los Silconicet, que son excelentes, que son de los mejores que hay y se pueden comprar fácilmente. Pero todo eso tarda tiempo, no tenemos todo, no estamos permanentemente preparados para una pandemia. Mañana puede venir otra pandemia, es probable que ocurra y sea de otro tipo, y hay que ver si el aprendizaje que tenemos ahora va a servir o vamos a tener que inventar nuevos dispositivos, nuevas investigaciones hasta que demos con los resultados. Y bueno, todo lleva tiempo, pero bastante poco tiempo en comparación a otros procesos científicos en la historia, porque ese fue otro tema, no sé si te acordás, el de, bueno, ¿y por qué ahora tan rápido el desarrollo de esta vacuna? Qué raro, ¿cómo puede ser? ¿Cómo? Las vacunas han tardado 7 años, 20 años, y ahora de repente tenemos una vacuna en 1 año, y eso generaba desconfianza también. Bueno, lo que pasó es que esta pandemia, como todos saben, tenemos un nivel de intercomunicación mundial inusitado, nunca visto, y hace que, así como ahora hay viajes en avión para todos lados, bueno, así se esparce el virus también. Antes para repartir un virus tenés que tomarte un barco, tardar 7 meses, ahora en un día ya desparramaste el virus por todo el mundo. Así como se desparrama el virus por todo el mundo, también se interconectó la ciencia, se establecieron mecanismos concretos, como por ejemplo, bueno, a nivel internacional hubo un acuerdo que se llamó el acelerador del acceso a las herramientas contra el COVID-19, que básicamente es, bueno, vamos a ponernos todos de acuerdo en compartir conocimiento y financiación, plata. Vamos a poner, la gente que más plata tiene en el mundo, vamos a poner plata para que se desarrolle una vacuna, y al mismo tiempo vamos a disponer todas las gestiones, llamados telefónicos, conseguir las cartas que haya que conseguir, todo el papeleo que sea necesario para que esto se resuelva prontamente. Y entonces permitió que, por ejemplo, también se acortaran etapas de investigación y que permitieran desarrollarlas al mismo tiempo. Por ejemplo, primero se hacen estudios en animales y después se hacen primeros ensayos clínicos en humanos, ¿no? Es decir, en poquitas personas. Bueno, en algunos casos, por ejemplo, o antes el de los animales en laboratorio. Entonces, en muchos casos, por ejemplo, el estudio de laboratorio, es decir, de las células aisladas en un vidrio, eso se pudo hacer al mismo tiempo que se iba probando en ratones, por ejemplo. Entonces, así se juntaron etapas y se pudieron desarrollar muchísimo más rápido. Mientras que si comparamos en la historia, por ejemplo, con la poliomielitis, que era una enfermedad que producía parálisis infantil, tremenda, la distancia entre los primeros estudios en animales y los primeros ensayos clínicos en personas fue de muchísimos años. Y recién ahí después sí se pegó un salto acelerando entre poquitas personas y muchas personas. Y ahí sí, ya después de muchos años también hubo plata para la vacuna. En este caso fue casi todo junto, digamos, porque la plata estuvo, porque las gestiones estuvieron, y porque ahora estuvieron. Y porque ahora afectó realmente a todo el planeta. Claro. Cosa que, y al mismo tiempo, cosa que antes no había pasado. Uh-huh. Entonces, a su vez tenés esa muestra, ¿no?, con la que trabajan los científicos de personas para ver, bueno, a ver qué pasa si le doy este medicamento o esta vacuna a determinadas personas. Y antes tenías que ir eligiendo porque no estaba todo el mundo contagiado, no había millones de contagiados, tenías que ir buscándolos, algunos en un país, otros en otro, y para llegar a una muestra de millones de personas tenías que recorrer un montón de países, tal vez, o un montón de regiones. Ahora todas esas las encontrás, salís a la calle y encontrás enseguida una persona que tenga coronavirus o que haya tenido o que pueda tener. Uh-huh. La vacunás, la mandás a la calle y ya probablemente se enfrente al coronavirus porque es súper contagioso, no solo por las características propias del virus, sino por también el nivel de comunicación mundial que hay. Comunicación llamamos al encuentro entre personas también. No a quedarme en mi casa mandando un mensaje, sino a la posibilidad de encontrarme con muchas otras personas, a los espacios llenos de multitudes. Entonces, bueno, eso hace también que el momento histórico particular en el que se da
acelere la cuestión. Y por eso es que se da más rápido, no es porque se estén haciendo mal las cosas. Tal cual. Bueno, y además también queda la divulgación de todo esto, ¿no? Como en un lugar primordial, porque lo que no se comunica de manera correcta, después tiene múltiples llegadas, ¿no? Los receptores harán lo que les parece con esos mensajes que llegan en algunas oportunidades de manera malintencionada y otras quizás no, por desconocimiento o por la complejidad que también tiene el tema y por la variación y como vos decías, las distintas hipótesis y caminos que ha tomado cada una de las investigaciones que se ha hecho. Todo eso también entra en juego en estas situaciones, ¿no? Pero quizás lo que podemos remarcar de lo que estábamos hablando y de lo que tiene que ver con estos días, y para finalizar esta semana también de una manera reflexiva, es la importancia que ha tenido la ciencia y el foco, como decíamos, puesto durante todo el año pasado para que finalmente estemos hoy celebrando la posibilidad de que tantos adultos mayores y profesionales de la salud ya estén vacunados en Olavarría y en Argentina también, ¿no? Digo, para remarcar el trabajo científico y el apoyo que también el Estado debe brindarle a los y las científicas, porque es sumamente importante y puede salvar al mundo, así nomás. Tal cual, es una excelente oportunidad para valorar la ciencia, para darnos cuenta de que realmente importa cuando un gobierno desfinancia la ciencia, elimina un ministerio, rebaja el nivel por ejemplo, de ministerio a secretaría, y es un momento para darse cuenta de que es importante, porque el hecho de que sea, por ejemplo, que tenga un rango de ministerio, hace que vaya a tener más presupuesto, más autonomía, más posibilidades. Y bueno, es hora de que es una gran oportunidad para que nos demos cuenta y que nos empiece a importar qué es lo que pasa con la ciencia, si se desfinancia, si no se desfinancia, y también, por un lado, para los científicos y las científicas y todos los profesionales que han construido sus carreras, aunque no se dediquen a la investigación, pero sí que su trabajo se basa en la ciencia, como por ejemplo cualquier médico o médica trabaja en función de los conocimientos científicos que se van desarrollando, y cualquier área profesional, hasta el periodismo también, de que nos demos cuenta que es importante comunicar la ciencia, porque después, si nosotros no comunicamos ciencia, después nos encontramos con que la población no comprende la importancia de tener determinadas medidas de cuidado, por ejemplo, o de valorar o de confiar en el consejo profesional de alguien, y empiezan a tener valor, o el mismo valor, consejos que no están basados en evidencia, sino que están basados en hipótesis de hipótesis o en teorías conspirativas. Entonces hay una doble responsabilidad, una doble oportunidad en este caso, de la población común de recurrir a los científicos, a las páginas web, no esperar a que los medios, porque los periodistas tienen que cubrir infinidad de temas diarios, y los médicos, las médicas o la población no se pueden quedar esperando que en la televisión me cuenten acerca de la importancia de la ciencia o de los distintos avances que haya a diario. Fuera de pandemia, por ejemplo, cuando la ciencia deje de estar tan en el foco de atención. Hay que ir a buscar la información, y también hay que empezar a ofrecerla. Los profesionales pueden abrirse un perfil de Instagram, como están haciendo muchísimos ahora, con muchísimo éxito. Qué sé yo, me acuerdo, por ejemplo, de Oscar Atienza, un médico clínico en Córdoba, especialista en salud pública, que se abrió un Instagram en el medio de la pandemia para llevar respuestas, y ahora tiene millones de seguidores, y es un simple médico frente a una pantalla respondiendo preguntas, aclarando dudas, y esto es súper importante, porque hace que después entonces haya una mejor comprensión de cómo funciona la ciencia, de cuál es la lógica, y entonces después podemos entender un poquito mejor, me dicen esto porque, claro, no, porque ahora como ya entendí otra cosa, ahora me entiendo de manera más fácil lo próximo que me están tratando de explicar. Y bueno, y es entonces una oportunidad
una oportunidad para empezar a comunicar más ciencia, porque la ciencia que no se comunica no es ciencia, porque tiene que volver a la sociedad, porque es potestad de la sociedad. La ciencia, si no se comunica, no sirve para nada, para que se comunique entre un nicho, un grupito de científicos que saben del tema, y solamente ellos lo pueden entender. Se producen avances, sí, a nivel micro, ¿no? En lo que es la comunidad científica, pero después, si eso no llega a la sociedad, no llega a la comunidad, va a ser muy difícil que terminemos con una pandemia, que la gente se vaya a vacunar, que la gente use barbijo, que lo use bien. Va a ser muy difícil si no hacemos divulgación, si no hacemos comunicación de la ciencia. Así que todos los que hayan tenido el privilegio de acceder a estudios universitarios, deberían compartirlo, sobre todo aquellos que fuimos a la universidad pública. Tal cual, es así. Y la celebración de que también una carrera de periodismo, Victoria, tenga hoy una materia como la que vos estás dando, ¿no? Para que los y las periodistas puedan trasladar al lenguaje de la comunidad todos los avances científicos que son tan importantes y tan necesarios de conocer también, y que no se dejen llevar por rumores, ¿no? Claro, porque bueno, además, no es por hacer autobombo de la cátedra, pero realmente va más allá de la comunicación de la ciencia. Las lógicas con las que funciona la divulgación y la popularización de la ciencia sirven para explicar cualquier conocimiento profesional, cualquier conocimiento técnico, cualquier información compleja que se nos vaya presentando, incluso hasta del deporte, que es también, la cátedra que vos das, vos das también sos profesora en la facultad, está bueno que tu audiencia lo sepa también, que sos una persona muy formada, y hasta en el deporte a veces hay que explicar, por ejemplo, los Juegos Olímpicos, cuando se empiezan a aparecer, a visibilizar deportes poco conocidos, tal cual, y hay que explicar cómo funcionan y cuál es la historia y qué significa esto culturalmente, que no son 11 tipos corriendo atrás de una pelota, como creen algunos intelectuales, sino que es algo que está en la cultura popular de la población, y que eso habilita un montón de otras posibilidades de socialización, de compartir, etcétera. Es decir, que cada ámbito tiene la posibilidad de popularizar un conocimiento específico, y apuntamos a eso, a tener herramientas para poder explicar de manera simple algo complejo. Muy bien. Nada más para decir, bueno, debe haber mucho más para decir, pero digo, con lo que estuvimos dialogando, creo que ha habido mucha gente que se ha quedado enganchada, ¿no? Con esto que decimos de lo que va más allá de la noticia de, bueno, se vacunaron tantas personas hoy en Olavarría, que ya como que nos vamos un poco acostumbrando a eso, ¿no? A saber que es una nueva jornada de vacunación de estas dosis tan esperadas. Lo que hay también para leer, ¿no? De esta situación y el trasfondo, todo lo que hay detrás y el trabajo que ha hecho la ciencia. Y bueno, por supuesto la importancia que tiene que tengamos las vacunas hoy en Olavarría, con tantas historias de vida tan hermosas que habrá del otro lado, y tantas personas que podrán ahora abrazarse con sus familiares sin tanto miedo, quizás, ¿no? Dentro de unos meses, cuando ya se den la próxima dosis también. Exactamente, vayan a vacunarse, por favor, ayuden a sus adultos mayores a anotarse en la vacunación, que es súper fácil con las páginas web que dispone el gobierno de la provincia, en este caso, que es lo que nos incumbe a nosotros, y así podemos terminar con esto cuanto antes. Cuanto más se vacunen, más fácil va a ser terminar esto, porque el virus no va a tener dónde replicarse, dónde caminar, y más libres vamos a ser. La libertad va a estar en vacunarse, no en soltarse en sacarse el barbijo y elegir contagiarse. La libertad está en elegir cuidarse y en elegir vacunarse. En este caso funciona, y no es cuestión de fe, ni de política, ni de partidos políticos, como lamentablemente se intenta tergiversar cuando se habla de la vacuna rusa y se habla de cosas muy viejas, como la Unión Soviética. Claro, sí. Se confunde se todo. Mezcla todo. Acá es evidencia que esto funciona, ya salió hasta en The Lancet, así que Occidente, Oriente, ya no hay muro de Berlín,
en este caso, así que lo que hay que hacer es ir, vacunarse y empezar a disfrutar más de la vida, porque en definitiva se trata de eso. Tal cual. Más allá de los números cotidianos, de cuántas dosis llegaron, de cuántos son los contagiados del día, acá se trata de la emoción. Uno cuando se acerca a los puntos de vacunación podés ver eso. Es la emoción de los adultos mayores de saber que ahora van a poder disfrutar de su familia, abrazar a sus nietos, besar a sus seres queridos, sus hijos, los adultos que están en los hogares de ancianos. La verdad que en definitiva es eso, así que que no nos confundan. Bien, muchas gracias, Victoria. Gracias a vos, Anela. Un cariño grande. Victoria Denis, quien nos hablaba, es máster en periodismo, diplomada en comunicación pública de la ciencia, periodista de ciencias, docente de la UNICEN, de la Cátedra de Periodismo Científico, una compañera a la que aprecio mucho, es investigadora del Observatorio de Medios, Ciudadanía y Democracia de la Facultad de Ciencias Sociales e integra el grupo de Ciencia Anti-Fake News. Así que palabra sumamente ya elevada como para que podamos analizar esta situación y terminar de celebrar esta semana de vacunación de adultos mayores en Olavarría. ¿Qué tal después de tanto tiempo? Toda la vida tiene música hoy. En 98 Pop.